Hola a todos, mi nombre es Emilia Conde y hoy, continuando con la reflexión sobre el credo de nuestra fe, vamos a considerar algunos artículos que son centrales a la hora de definir la identidad cristiana. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. En este texto, el centro es la cruz. Se establece un antes, su causa, y un después, sus consecuencias. Todo ello en un marco histórico concreto, en tiempos de Poncio Pilato. Empecemos con algunas preguntas. Se habla de causa. ¿En qué sentido? Se habla de crucifixión. ¿Cuál era el significado de la cruz? ¿Quiénes y por qué eran crucificados? La cruz era una forma de ejecución propia del derecho romano, especialmente aplicada a los esclavos y a aquellos independentistas que resistían el dominio de Roma en sus territorios. No se aplicaba a los ciudadanos romanos que eran, llegado el caso, ejecutados por decapitación. La cruz no era sólo objetivamente cruel, también era considerada infamante, una humillación a la que un romano no podía ser sometido. Recordemos las ejecuciones de Pedro y de Pablo. Pedro muere crucificado, Pablo decapitado. Entre los judíos, la pena de muerte no menos cruel era por lapidación. Respecto de la crueldad y la fe, veamos la carta a los Hebreos, un pequeño texto. Allí dice que aquellos que por la fe fueron perseguidos, apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada, anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados. Y también el apóstrofe de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. La posibilidad de que un profeta muriera en Jerusalén estaba vigente en tiempos de Jesús y aún después. Alcanza con mencionar la muerte del Bautista y el martirio de Esteban. En consecuencia, Jesús debió contar con la posibilidad de un final violento. En Israel, los romanos respetaron la independencia del Sanedrín en muchos aspectos, pero no en cuanto a la pena de muerte. Esta debía ser sentenciada por la autoridad romana. Respecto al proceso de Jesús, los relatos son claros y abundan en detalles. Por ejemplo, recogen el rol del poder político y el rol del poder religioso, la circunstancia social, las presiones económicas, los impuestos, el malestar del pueblo, las acciones de los rebeldes celotas, la presencia incómoda de Jesús, sus dichos, inaceptables para muchos, su conducta desconcertante y sus obras que asombraban y atraían a mucha gente. Todo esto iba cerrando un círculo que no dejaba punto de salida. El Sanedrín, obviamente, recoge todos estos datos y lleva su propia versión ante Pilato. Estos datos, y otros muchos, resultan del análisis histórico crítico de la Escritura. Pero la pregunta queda, ¿es suficiente esto? ¿Esto es todo? ¿Fueron estas las causas últimas, las definitivas, determinantes de la crucifixión? Diríamos que no. Pensamos que la exégesis, sin renunciar al aporte de la historia ni al de las ciencias auxiliares, puede y debe ir a más. No vamos a ahondar sobre este tema, pero recordemos, Concilio Vaticano II, Constitución Dei Verbum, número 12.
Se nos dan las pautas para una correcta lectura y una correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Se nos dice que la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Esto es, necesitamos una lectura inspirada, in spiritu, en el Espíritu Santo. Por esto pensamos que a la hora de profundizar en la causa de la crucifixión, son pertinentes otras preguntas y otras consideraciones. ¿Por qué esa muerte? ¿Fue voluntad de Dios? ¿Habló Dios en esos hechos? ¿Lo entendieron los discípulos? Y sobre todo, ¿cómo lo entendió Jesús? Ineludible hacer la relectura del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, con una clave nueva. Esto es, reconocer, redescubrir el significado de la Escritura. Jesús, en su discurso, plantea permanentemente la idea de que en los hechos concretos de su vida se cumplen las Escrituras y que esos hechos debían ocurrir para que se cumpliera toda justicia. Esto aparece en el relato del bautismo en el Evangelio de Mateo. Lo que acaban de oír se ha cumplido hoy, dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret, Lucas 4. Después de leer al profeta Isaías, que en el siglo VII a.C. hablaba de los signos que identificarían al que iba a venir, Jesús dice, lo que han oído se ha cumplido hoy. ¿Y qué decir del canto del siervo de Yahvé, del que también habló Isaías? ¿De quién habló? ¿Quién es ese que muere por los pecados de otros? ¿Quién es ese que fue herido por nuestras rebeldías y molido por nuestras culpas? ¿Quién es ese que como cordero va al matadero? ¿Quién es ese que se da a sí mismo en expiación? El que está dispuesto a morir calladamente por las culpas de otro. Estamos hablando de expiación vicaria, con todo lo que eso significa. Para nuestra cabeza hoy, ¿no es demasiado cruel? ¿Algo así es coherente con nuestra experiencia de Dios? O tal vez tenemos una mirada ingenua sobre la realidad del mal en el mundo. Una mirada que no ve, que no puede o que no quiere ver la real dimensión del mal que el hombre ha introducido en su propia historia. La obra del hombre que ha superado al hombre. Han sido demasiados no a Dios. ¿De dónde vendrá el sí que pueda levantarlos? ¿Quién dará el sí que rescate a la humanidad prisionera de sí misma? Dios mismo bebe el cáliz. Dios mismo bebe el cáliz. Son palabras de Benedicto XVI en un texto memorable que dedica a la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. El Hijo que va en busca del Padre. Ese es el centro del relato. Y en él los discípulos tienen su parte. Jesús los deja con una encomienda. Él les dice, me muero de tristeza. Quédense aquí y velen conmigo. Quédense aquí y velen conmigo. Miramos la escena. Jesús está ante el Padre y habla en salmos y los hace propios. Él es el sujeto real de los salmos. En él la promesa se hace realidad aún en la tribulación. Jesús está ante el Padre y habla en gestos. Rostro en tierra, postración, entera sumisión, abandono total, o de rodillas, como los mártires ante la muerte, testigos del amor. Y finalmente la oración con sus dos peticiones. Abba, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, no mi voluntad sino la tuya. La escena supera cualquier comentario y llegará hasta el sudor de sangre. Pero la prueba aún no ha terminado.
Aún tendrá que superar el miedo real ante el poder real de la muerte, el dolor extremo ante la traición de uno de los que él llama sus amigos, y el estupor ante la patencia descarnada del pecado que se opone a Dios, que lo enfrenta a él y al que no solo deberá resistir, sino que será necesario que lo incorpore en su propio ser. Al decir de Pablo que él mismo se haga pecado, para que en él el pecado sea vencido y el hombre liberado. La fuerza con que Jesús libra esta batalla nace de la sinergia entre su voluntad y la voluntad del Padre. Realmente el Hijo quiere lo que el Padre quiere. Él es el obediente perfecto porque Él es el libre perfecto. En cuanto Él es sin pecado, su libertad permanece íntegra. Señor de sí mismo, elige su destino libre y responsablemente. Elige la voluntad del Padre. De hecho, así le devuelve a la voluntad humana su identidad y su dignidad. La reencausa a su legítimo destino. En palabras de Agustín, porque nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Claro que fue por nuestra culpa, por nuestras infidelidades e indiferencias, por nuestras crueldades y nuestras miserias, por nuestras vanidades y ambiciones desmedidas, por acción y por omisión, por lo que somos y por lo que no somos. Claro que es por nuestra causa, pero antes que nada y antes que todo, fue por lo que Él es. ¿Y qué es lo que Él es? Escuchemos a Pablo VI. Él le habla a los fieles en Manila y les dice: Jesucristo, ¿han oído hablar de Él? Ustedes son cristianos, son suyos. Para ustedes, los cristianos, repito su nombre: Jesucristo. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Es el rey del mundo nuevo, el secreto de la historia, la clave de nuestros destinos, el mediador, el puente entre la tierra y el cielo. Es el Hijo del hombre por excelencia porque es el Hijo de Dios eterno e infinito. Más aún, podemos decir que Él es el amor entregado, el amor mismo, el amor en persona. Por lo que, cuando con justicia nos preguntemos, ¿cómo es posible? ¿Cómo que Dios nos ama? La respuesta bien podría ser: nos ama como el amor ama. El que ama, siendo el amor mismo, no entrega un sentimiento, se entrega a sí mismo absolutamente. Toma la iniciativa y queda en suspenso, a la espera de la respuesta del amado que podrá llegar o no. Claro que es por nuestra causa, es por amor al Padre y por amor a los que el Padre le ha dado. El padecimiento de Jesús abre ante nuestros ojos el abismo del pecado y al mismo tiempo desvela, sin que lleguemos a comprenderlo cabalmente, la inmensidad del amor de Dios. Pero, esperado o no, el momento llega. Vendrán el prendimiento, los juicios, la condena, hasta que finalmente se concrete la muerte de Jesús, y muerte en cruz, como marca San Pablo. Pero si a la hora de contemplar la causa profunda de su crucifixión, el pecado del hombre y el amor de Dios se entretejen, al hablar de consecuencias, ¿cómo entender su muerte? ¿Cómo entender la muerte de Jesús? ¿Era el fin de una ilusión, el fracaso de un proyecto, la frustración de una esperanza, la insuficiencia de un líder? La primera mirada distingue claramente y en primer lugar la coherencia.
la coherencia de la vida de Jesús, de toda su vida, también de su muerte. Reconozcamos en él a alguien que, habiendo vivido radicalmente por otros, no podía sino morir por otros. Dice al respecto el cardenal Casper: Jesús no se aplicó a sí mismo el título de siervo de Yahvé que sirve y sufre por muchos, pero toda su vida tuvo ese carácter, y no hay nada en contra, sino mucho a favor, de que Jesús mantuvo esta interpretación de sí mismo también en su muerte, a la que consideró como servicio vicario y salvador por muchos. Jesús se entendió a sí mismo como el hombre para los otros, en su vida y en su muerte. Y esto constituye su esencia más íntima. Él es el amor de Dios por los hombres en persona. La muerte obediente de Jesús es resumen, concreción y cima que lo supera todo. La significación salvífica de Jesús no se limita a su muerte, pero alcanza en ella su expresión más alta y su claridad definitiva. La vida de Jesús acaba con un interrogante decisivo que solo Dios responde. Es la pregunta por el sentido de la cruz, pregunta que nace donde la muerte ocurre. La respuesta llegará y empezará a surgir al otro lado de la cruz, donde el sí del Padre responderá al sí del Hijo, levantándolo de entre los muertos. Pero pasarán 3 días, pasará el tiempo del sepulcro. Seguramente ese límite de 3 días tenga relación con la tradición judía, que entiende que la muerte ocurre efectivamente cuando se inicia la corrupción del cuerpo, lo que coincidiría con esas 72 horas. Se entendía también que la ayuda de Dios a un justo en tribulación llega antes de los 3 días. En la tradición cristiana es claro que el tercer día adquiere otro significado. Es el día en que se descubre el sepulcro vacío. Es cuando de algún modo se atisba en medio de la noche el amanecer de una esperanza nueva. El tercer día, después del viernes, es el día del Señor, nuestro Domine, el domingo, el primer día de nuestra semana. Habrá un antes y habrá un después. Ciertamente, la Escritura ha transmitido tanto los acontecimientos previos como los siguientes al tiempo del sepulcro. Hemos conocido el dolor de Dios y a Dios mismo, no como el que es alcanzado por el dolor, sino como aquel que toma el dolor como camino de redención. Su sangre es el precio y Él lo paga. En la pasión, todo el impuro toca lo puro, pero no logra contaminarlo, sino que es derrotado en el intento. La fuerza de la pureza quiebra la impureza y la transforma. Pero su victoria no es de las que el hombre espera, no es de las victorias que el mundo celebra, no se expresa en un ascender, sino en un descender. Es la transparencia del amor creador que desciende a la criatura amada, que se hace uno con ella, que pisa el mismo suelo para entonces, y sólo entonces, desde ahí y sólo desde ahí, elevarla con él y hasta él. Pero hoy vamos a detenernos en ese tiempo preciso, en los 3 días. Hans Urs von Balthasar publicó un artículo sobre el misterio pascual que vale la pena leer completo y del que vamos a tomar apenas uno de los temas que contiene y que el autor tituló el hiatos, la interrupción, la pausa, los 3 días. Él dice que sin el Hijo nadie puede ver al Padre, nadie puede llegar al Padre.
Si esto es así, una vez que el Hijo, palabra del Padre, está muerto, nadie puede ver, ni oír, ni llegar al Padre. Y ese día en que el Hijo murió y Dios se hizo inaccesible, existe. Es más, como la tradición nos ha dicho, Dios se hizo hombre en orden a ese día. Se puede decir que vino para llevar nuestros pecados en la cruz, para romper nuestra factura, para triunfar sobre dominaciones y potestades, pero ese triunfo se produce cuando Cristo grita al verse abandonado por Dios. Entonces el silencio se cierra, como se cierra la tumba sellada. Al final de la pasión, cuando la palabra de Dios está muerta, la Iglesia no tiene ya palabras. Mientras muere la semilla de mostaza, no hay nada que cosechar. La muerte de la palabra de Dios no es una situación más de la vida de Jesús. Entre la muerte de un hombre, que es final sin regreso, y eso que llamamos resurrección, no existe conmensurabilidad. Hay que comenzar valorando esto seriamente. Lo mismo que un hombre que muere y es enterrado, queda mudo y no dice ni comunica nada, así el hombre Jesús, que era el habla, el anuncio y la comunicación de Dios, muere, y al morir cesa lo que en su vida era revelación de Dios. Como sabemos, en la liturgia guardamos este silencio. Son los días en que no hay celebración eucarística. Pero esos 3 días tuvieron su amanecer. El Señor resucitó. Definitivamente la alianza se ha sellado. El mediador perfecto, el que es perfectamente humano y perfectamente divino, es el punto vivo donde las dos naturalezas se encuentran y celebran una alianza nueva. El sí del Padre ha resonado, se ha hecho eco del Hijo, del sí del Hijo. Una creación nueva, una vida nueva, una humanidad nueva han comenzado. No es un acontecimiento personal, privado, sino algo que interesa e incluye a todos y todo. El futuro se ha hecho presente. Resurrección es nueva creación. Recordemos a Pablo, escribiendo a los Corintios, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos. Él es el primero de todos. No es Lázaro. Su resurrección es única e imprevista. El hecho inesperado para los discípulos exigió de ellos una fe robusta, serena y bien arraigada en la comunidad. Fueron testigos y actores del comienzo mismo de la fe cristiana. Llevaron al mundo el primer anuncio, el querigma en una sola palabra. Resucitó. El Señor ha resucitado, está vivo y está entre nosotros, viviendo desde Dios, viviendo una vida que no es de este mundo, pero que está presente en este mundo. Estuvo ante ellos y entre ellos, y está ante nosotros y entre nosotros. La resurrección es un hecho histórico, ocurre en un tiempo y un espacio concretos. Conocemos su dónde y su cuánto. Conocemos sus testigos y sus testimonios. Los discípulos lo vieron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que, ante el rostro del Señor resucitado, los discípulos percibieron la luz de la gloria de Dios, lo que es, en definitiva, la experiencia constitutiva de la fe cristiana. Esa es la experiencia que transmitieron al mundo. Debieron afirmar que el Señor no había regresado a la vida cotidiana, que en Él todo había sido recreado, que el nuevo eón había comenzado, que el cuerpo resucitado de Jesús es lugar de comunión de los hombres con Dios,
de los hombres entre sí y con el mundo. En su primera encíclica, Juan Pablo II nos habló de Cristo Redentor del hombre. Él decía, en Jesucristo, el mundo visible creado por Dios para el hombre adquiere nuevamente el vínculo original con la fuente divina. Así como en el hombre Adán este vínculo quedó roto, así en el hombre Cristo ha quedado unido de nuevo. Cristo, Redentor del mundo, es aquel que ha penetrado de modo único e irrepetible en el misterio del hombre y ha entrado en su corazón. Cristo nuestro Señor, en la misma revelación, manifiesta al hombre su misterio y el misterio de su vocación. Seguramente recordamos también en el concilio, en la Constitución Gaudium et Spes, en el número 22, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. En los dos textos se reitera la palabra misterio. Se habla de su manifestación, de su revelación y de su esclarecimiento. Y así es, el misterio se esclarece, pero permanece misterio. Se revela, pero no nos lo apropiamos. Se manifiesta, pero Dios sigue siendo Dios y el hombre, hombre. La revelación que culmina en Cristo desborda la capacidad humana. Comprenderla requiere tiempo, esfuerzo, disponibilidad y el auxilio de Dios. Jesús prepara a los suyos para que puedan asumir la realidad sorprendente en la que están inmersos y para que también puedan con lo que va a venir. Con las apariciones, el proceso de preparación de los discípulos culmina. Lo que iba a venir ya vino. La misión va a comenzar. Ciertamente, habrá que empezar por Israel y habrá que proyectarse al mundo. Y esto ocurre precisamente cuando, aparentemente, van a quedarse solos de nuevo. Dice Lucas, los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Pero el autor nos sorprende porque el relato no termina en lágrimas ni en desconsuelo. Al contrario, nos dice que ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría. No hubo pausa, ni titubeos. Se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Algo debió haber pasado. Diríamos que las manos extendidas de Jesús permanecieron así, extendidas, prolongando su bendición en el tiempo de un modo no visible, que ellos experimentaron una presencia del Señor nueva y poderosa, y entendieron que la ascensión no era abandono, sino cercanía intensa, que les daba una alegría desconocida. Lucas retoma este tema en los Hechos y dice, recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Se hacen aquí dos menciones muy importantes. La fuerza que recibirían del Espíritu Santo y la nube que lo oculta a sus ojos cuando es levantado. Más adelante el credo se referirá nuevamente al Espíritu Santo, pero hoy vale la pena que nos detengamos un momento en la presencia de esa nube, que es nombrada varias veces en la Escritura, siempre como presencia de Dios. La vieron los israelitas abriendo la marcha del pueblo a través del desierto. En el Nuevo Testamento aparece en el anuncio de Gabriel a María,
cuando le dice que el Espíritu la cubrirá con su sombra. Y en el relato de la transfiguración, cuando de nuevo la nube cubre la escena. La nube es la propia mano de Dios presente en la ascensión de Jesús. El Hijo efectivamente ha vuelto al Padre, y eso lo pone próximo a nosotros, en una cercanía que ya no es física y no es, por lo tanto, espacialmente acotada. Es una nueva cercanía, es universal, es cercanía de todo hombre hasta hoy y hasta que el Señor vuelva definitivamente. Subir al cielo podría pensarse como el último acto de un drama épico. No lo es. El drama no ha terminado. Tal vez sí, podría decirse que es la escena culminante que da sentido y cohesión a toda la obra. Como dijimos, el Señor preparó a los discípulos en orden al momento de su ascensión, para que comprendieran que cielo no es distancia, menos aún ausencia, sino que cielo es comunión viva, permanente y universal entre el Creador y la creación. Y así empezamos la espera. Quiera Dios que nuestra espera sea como la de las vírgenes prudentes. Lo esperamos en su palabra, en los sacramentos, en la oración, en la comunidad, en la vida y la muerte de tantos hermanos mayores, en la fe, santos y santas que hoy interceden por nosotros. Lo esperamos en la alegría y el dolor de tantos hombres y mujeres, en nuestros niños y en nuestros mayores. Nuestra espera es con Él y en Él, de modo culminante en la Eucaristía, lugar genuino de encuentro y comunión en su cuerpo y su sangre reales. Este es nuestro don y esta es nuestra tarea, tarea de la Iglesia que seguirá siendo de Cristo en la medida de que camine su camino con los ojos puestos en Él. Pero en este y en otros temas ustedes seguirán trabajando en encuentros sucesivos. Por hoy queda aquí nuestro agradecimiento por su presencia y por su atención. Que el Señor los bendiga y los acompañe siempre.